Abra su Biblia en el Salmo 22. Ahí vamos a meditar en la Escritura. En esta hora, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 22, versículo 9. Gloria a Dios. Y vamos a leer el 9 y 10 para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice ahí: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabamos a Cristo, hermanos. Estamos en lugar de la paga. Oye, qué dicha es, hermano, tener este entendimiento, tener esta convicción. Qué hermoso es cuando alguien nace en el Evangelio, cuando nace con padres cristianos que se guardan, que sirven a Dios. Eso es algo muy maravilloso, hermanos, muy especial. Cuando el Señor Jesucristo, hermano, le plació que usted y yo diéramos a su camino, hablarnos por su palabra, fue algo muy especial. Pero considero esta escritura, hermano, del salmista, el salmista David, ¿verdad?, cuando mencionaba esto, hermano. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me haces esperar desde que estaba a los pechos de mi madre. Gloria a Dios, aleluya. Sobre ti fui echado, dice, desde la matriz, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Qué dicha, hermano, en verdad, cuando un niño, ¿verdad?, nace en el Evangelio y que es enseñado desde niño la palabra, en los mandamientos del Señor, para enseñarle, para que ellos aprendan a confiar en el Señor, para que ellos se acerquen a Dios y sepan poner en Dios su confianza. Es algo maravilloso, hermano, muy especial. Cuando alguien busca a Dios desde su niñez y no se aparta, hermano, sino que sigue creciendo tanto físicamente como espiritualmente, sustentado por Dios, sustentado por la palabra, sustentado en todos los sentidos, hermano, y no se aparta de Dios. Esto a mí me hubiera gustado, hermano, que hubiera sido en mi vida. No me tocó así, y tampoco lo digo que hubiera podido lograrlo, ¿verdad?, porque realmente, hermanos, pues solamente con la ayuda de Dios se pueden lograr las cosas. Dijo el Señor: sin mí nada podéis hacer. Pero en un deseo, hermano, en algo que está en mi corazón, o que siente mi corazón, es que me hubiera gustado a mí no pecar nunca, hermanos. Haberle agradado a Dios, hermano, desde mi niñez, y haberle servido al Señor, hermano, desde mi juventud. Vuelvo a decirle, solamente Dios sabe por qué no sucedieron las cosas así, pero lo que sí le puedo decir es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, en este caso, hermano, Él dice aquí que desde el vientre de su madre, Él dijo: tú eres mi Dios. Y eso, hermano, es tenerlo en estima, tenerlo en grande estima, las cosas que Dios le dio, lo que Él nos ha dado. Mira, el Salmo 1, seguimos avanzando con la ayuda del Señor. El Salmo 1 dice en el versículo 1: Gloria a Dios, aleluya.
Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bienaventurado este varón, hermano. Bienaventurado el que desde su niñez, hermano, creció en las cosas de Dios, tratando de esforzarse cada día para agradar a su Señor y no andar en consejo de malos, hermano, ni en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se haya sentado, hermano. Sino que antes, o sea, antes que todas estas cosas o todos estos sucesos que pudieron haber acontecido en su vida, antes que todo esto, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por eso es grande y maravilloso, hermano, la palabra del Señor cuando habla y dice, hermano, la Escritura: desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Porque aprendió de Él, hermano, fue sustentado por el Señor, creció en el Señor, envejeció en el Señor y murió en el Señor, hermano. Salmo 71. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hermano, eso es grande de parte de Dios, hermano. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por eso le damos la gloria a Cristo, hermanos. Porque Él es el varón, hermano, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó jamás, hermano. Antes en la ley de Dios estuvo su delicia siempre, hermano. Se llenó de sabiduría, de conocimiento para compartir, para dar enseñanza a cada uno de nosotros, y a su nombre sea toda la gloria, hermano. Salmo 71, versículo 5. Porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Por ti, dice el 6, por ti es sustentado desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacaste. De ti será siempre mi alabanza. Meditaba yo en el versículo 5, hermano, cuando el salmista dijo esto: porque tú, oh Señor, eres mi esperanza. Y luego dice: seguridad mía desde mi juventud. Recuerdo cómo la Escritura habla y dice: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando se necesita, hermano, la seguridad, el perdón de Dios es desde nuestra juventud, precisamente, hermanos. Y él, hermano, consciente de esto, decía: porque tú, oh Señor Dios, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Pero dice el 6, por ti he sido sustentado desde el vientre. O sea, el cuidado de Dios, hermano, no estuvo desde la juventud, estuvo desde que Él estaba en el vientre de su madre. Desde ahí fue sustentado por el Señor. Y lo dice: de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacaste. Por eso aclara y declara
de ti será siempre mi alabanza. Porque entendía y comprendía, hermano, que su salvación desde la juventud, su seguridad estaba en el Señor. Pero no descartaba la otra parte, que desde el vientre de su madre había sido sustentado por el Señor, hermano. Y que el Señor había llegado a él, o había tenido el cuidado de él desde que nació hasta su vejez. Mire, dice el 8: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Si desde el vientre de su madre el Señor había tenido cuidado del salmista, hermano, y su seguridad había sido en su juventud, hasta su vejez él clamaba al Señor y le decía, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor nunca desampara. El Señor siempre está al pendiente. El Señor siempre, hermano, está para ayudar a sus hijos. El Señor siempre estará ahí siendo fiel. Por eso el mismo Pablo, cuando dijo, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no se puede negar a sí mismo. Realmente, hermano, en Él está la bendición. Y qué bienaventuranza tan grande, y qué gloria, qué bendiciones que el ser humano, hermano, pueda tener al Señor desde su niñez, seguridad en su juventud y la sustancia o el sustento, hermano, hasta el día de su vejez o hasta el día de su muerte, y después partir con el Señor. Amén, gloria a Dios. Alabamos a Cristo, hermanos. Analizando las Escrituras, hermano, pues esto es de muy grande bendición. Recuerdo cuando Jeremías, hermano, dijo estas palabras, mire, ahí en el capítulo 1 de Jeremías, del libro de Jeremías. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Señor Jesús para siempre. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 1, versículo 4. Dios bendiga a nuestros hermanos que gracias a Dios llegaron con bien. Amén. Amén. 1:4 dice ahí: fue pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, ¿qué hizo el Señor, hermano? Te santifiqué, te di por profeta a las gentes o a las naciones. Fíjese, hermano, la perfección de Dios. En esta parte, hermano, cuando Jeremías está hablando en esta escritura, dice que antes de que fuese formado en el vientre, el Señor le había conocido. Y antes que saliese de la matriz, el Señor le santificó. No, hermano, como el Señor, por su palabra y por la pureza en la manera de que hace al hombre, o como el Señor forma al hombre en el vientre de su madre, cómo lo santifica, cómo lo hace limpio o puro antes de que nazca, según esta escritura, como lo hizo
con este varón Jeremías, hermano. Desafortunadamente, hermano, nosotros cuando nacimos, crecimos y nos fuimos perdiendo en este mundo, desafortunadamente, hermano. Pero usted ha considerado a un pequeño cuando nace del vientre de la madre, cuando lo ve, cómo se mira ese niño, sea niña o niño, hermano. Comentaba yo con unas personas de las que por gracia de Dios les compartimos palabra del Señor. Decía, porque ella me preguntaba algunas cosas de que si eran pecado y algo que se ha puesto uno en su cuerpo o algo que se ha añadido uno a su cuerpo. Y yo le ponía ese ejemplo. Cuando nace un niño, le digo, ¿cómo nace ese niño? Y que trae un cigarro en la mano, por ejemplo. No. ¿Trae una cerveza en la mano? No. ¿Trae un tatuaje en su cuerpo? No. ¿Trae maledicencia? No. Pero crece sin Dios, crece sin la enseñanza del Señor y se empieza a llenar de las cosas de este mundo, hermanos. Se llena de maldad el corazón del hombre o de la mujer, de las cosas que no son de Dios, hermano. Y eso daña mucho a la juventud. Hay niños, hermano, que tienen 4 o 5 años y ya saben maldecir tan tremendo, hermano. Unas maldiciones muy feas que dicen. Decir mal. Algo muy terrible, hermano, en el mundo. Pero que antes que naciese ese niño, hermano, pues no tenía falta, no tenía pecado. Quizá los padres, hermano, anduvieron pecando o haciendo lo malo, pero el niño cuando nace limpio, hermanos. Y así es como Dios creó al hombre, hermanos. Así es como Dios formó al hombre. Gloria a Dios, aleluya. Limpio, hermanos. Eclesiastés capítulo 9. Alabamos a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas cosas, hermano, en este mundo han afectado al ser humano? Muchas, hermano, pero qué hermoso es cuando el hombre o la mujer desde su niñez es enseñado en el Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Qué bendición, hermano, es tener a Cristo, hermano, tener al Señor desde su niñez. Capítulo 9 dice, versículo 3: Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que todos tengan un mismo suceso, y también que el corazón de los hijos de los hombres esté lleno de mal y de enloquecimiento o de insensatez, dice la versión 60, en donde, hermano, en su corazón, y lo que durante y después a los muertos, hermano.
sin haber conocido, sin haberse apercibido, sin haber entendido las cosas de Dios. ¿Cuánta gente morirá así, hermanos? Que nacieron sin la enseñanza de Dios y sus padres empezaron a enseñarles a decir barbaridades, hermano. O les enseñaron a fumar, les enseñaron a drogarse, les enseñaron a tomar, les enseñaron a hacer muchas cosas, inclusive hasta a tatuarse, hermano, y hacerse muchas cosas que eso no es de Dios ni está para hacerse en nuestros cuerpos, hermano. Pero como crecimos sin la enseñanza, hermano, nos fuimos llenando de insensatez, de mal. Por no haber tenido la palabra de Dios, por no haber tenido la enseñanza desde chicos, por no haber obedecido a ella, así pasó el tiempo y así pasó también y así está pasando hasta ahorita en mucha gente, bro, en la humanidad, hermano. Lo dice ahí el 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza de qué, hermano? Pues de que el Señor llegue a nuestras vidas, la palabra de Dios llegue a nuestras vidas y pueda limpiarnos, pueda santificarnos, pueda hacer una obra en nosotros y prepararnos para estar presentes al Señor, hermano. Porque si muere uno lleno de maldad, si muere uno lleno de estas cosas de este mundo, hermano, no se va a poder entrar al reino de los cielos, hermano. Se necesita volver a ser niño, hermano, santificados, limpios. Pero eso lo hace el Señor. Él lo hace, hermanos. Ahí es el lugar donde no hay condenación. En el Señor. Ahí es el lugar, hermanos, donde podemos ser limpios y santificados. En el Señor. Aún hay esperanza. ¿No les gustaría, haber nacido así, hermano, como Jeremías, que desde antes que naciera le había santificado al Señor? Y no pecar, hermanos, no haber hecho lo malo en este mundo. Le digo que yo me pongo a pensar y digo, Señor, a mí me hubiera gustado más leer, ¿no? Hay cosas que me avergüenzan, hay cosas que me acuerdo y digo, ay, Señor, eso es terrible. Cosas que hizo uno en el pasado y que se llenó uno de mal. Pero gloria al Señor Jesucristo, hermanos, que por la palabra del Señor dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza de recibir a Cristo, de recibir la palabra y de que Él pueda obrar en nuestras vidas haciendo una obra perfecta conforme a su palabra, hermano. ¿No le gustaría a usted, hermano, volver a ser como antes de nacer, hermano? Sin malicia, sin rencores, sin maldades, sin pleitos, sin iras, sin contiendas, sin disensiones, hermano. ¿Y cuántas cosas más le podremos añadir conforme a la palabra que han pasado quizá por nuestras vidas y nos han dañado y nos han perjudicado mucho, hermanos? En Cristo ya no debe ser así. Pero no le gustaría estar así. Nada, que no sienta nada en su corazón, limpio, que no traiga más de que bendición de Dios en su vida para los demás. No malas caras, no reproches, no malicia, no malos pensamientos, mucho menos perversidades.
Eclesiastés capítulo 7, mire. Alabamos a Cristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesús. ¿Lo tiene? Capítulo 7, versículo 24. Amén. Dice la primera parte: lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Aquí, hermano, habla la Biblia de la sabiduría de Salomón, de las cosas que él aprendió o se llenó. La Biblia dice que la sabiduría de Dios, sus dichos profundos o oscuros. Pero el versículo 24, hermano, yo lo considero de esta manera: lejos está lo que fue. Cuando uno se pierde, cuando uno se llena de maldad, la niñez quedó muy lejos, hermano. Ahora, si habláramos de que fuimos creados en lugares celestiales, o el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, hermano, pues todavía está más lejos. Aleluya, gloria a Dios. Lejos está lo que fue. El pecado, la maldad, todas las cosas de este mundo, hermano, han deteriorado al hombre. Tremendo, hermano. Que cuando uno ve en la condición que se encuentra, hermano, ya con el pecado, ya con la maldad, ya con las cosas, hermano, que trae uno en su vida, dice: Dios me va a perdonar. Y luego cuando mira usted la Biblia y se acuerda que dice la Biblia que Él nos santificó, que Él antes de la fundación del mundo, hermano, Él, hermano, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, hermano. Por lo veo muy lejos. ¿Y cómo regreso allá? ¿Cómo regreso yo con Cristo, hermanos? ¿Cómo regreso con el Padre? ¿Cómo regreso allá donde estaba antes, hermano? Poquito antes, miren lo que dice el versículo 20, hermano. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, hermano. Y note lo que dice más adelante, versículo 27. He aquí esto hallado, dice el predicador, pesando las cosas por una para hallar la razón. 28. Lo que aún busca mi alma y no encuentro, un hombre entre mí he hallado, mas mujer de todas estas nunca llega. El 29 dice: aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos se buscaron muchas cuentas o muchas perversiones. ¿Cómo hizo Dios al hombre, hermano? Recto. Y ellos se buscaron muchas perversiones. ¿A cuántos de nosotros, hermano, quisiéramos que el Señor nos volviera o nos tornara o nos llevara al lugar donde no hemos pecado, donde no habíamos pecado, donde estábamos delante de la presencia, santos y puros y sin mancha delante de Él? Así estábamos antes, hermano. Gloria a Cristo, que Él vino para redimirnos, para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados, hermano. Por eso leímos que aún
aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque más vale perro vivo que león muerto, hermanos. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay esperanza. Evangelio según Mateo, capítulo 18. Alabamos a nuestro Señor Jesús. Versículo 1. Yo le pido mucho a Dios de la ayuda, hermanos. Que el Señor termine la obra que empezó. Yo sí quiero volver allá con Él, hermanos. Aleluya. 18:1. En aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. ¿A quién llamó el Señor, hermano? Y dijo: de cierto os digo que si no, ¿qué, hermano? Que si no vuelves a ser como un niño, eso es, hermano. Si no vuelves a ser como cuando eras niño, sin maldad, sin rencores, sin iras, sin contiendas, sin disensiones, sin malos deseos y tantas cuestiones. No entraréis en el reino de los cielos. Y es claro el Señor, ¿o no, hermanos? Amén, aleluya. Es muy claro el Señor, hermano. Capítulo 19 de ahí, versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le riñeron. Y Jesús dijo: dejad a los niños que vengan a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si no vuelves a ser como un niño, si no vuelves a ser como cuando antes de que naciéramos, no podremos entrar, hermano, al reino de los cielos. Dios me ayude, Dios nos ayude a todos. Capítulo 3 del Evangelio según Juan. Bendito sea el Señor Jesús. Es bueno nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Si ha luchado usted con su carne, con su condición humana, diario, hermanos. Si luchamos, hermanos, diarios contra nuestra condición humana. Dios nos ayude para que Él nos dé la victoria, porque solos jamás podríamos. Versículo 1 en adelante. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y díjole: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez al vientre de su madre y nacer? Pues esto ya es imposible, ¿verdad, hermanos? Ya no podemos hacer eso, ¿sí, hermanos? No. Yo sí. Pero aquí
aquí lo importante es, dice el 4, dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo y puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque el Señor llegó a nuestras vidas, trajo su palabra, trajo su enseñanza. Si usted y yo le hemos recibido, tenemos esperanza, hermanos. Tenemos esperanza. Dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios, hermano. El Señor, hermano, cuando llegó a nuestras vidas, hizo algo especial en su propósito. Efesios capítulo 1. No es por voluntad de hombre o de sangre o de varón, hermanos, sino por voluntad de Dios, que usted y yo podamos nacer de nuevo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. En verdad, qué maravilloso es Dios, hermanos. Gloria a Dios. Sí, amén. Gloria a Dios. Capítulo 1 de carta del apóstol Pablo a los Efesios. Dice el versículo 3: Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Este fue el plan de Dios, hermano, que estuviéramos en su presencia, hermano, como dice aquí, santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cómo sucedió, hermano, que nosotros nos perdimos? Bueno, pues la condición de este mundo, y no teniendo la enseñanza de Dios, no haber aprendido de Dios en nuestras vidas, no haber atendido a las cosas quizá también que se nos hayan dicho o hablado de parte de Dios y que no hayamos hecho caso, hermano, también, que nos llevó a hacer cosas que nos afectaron, nos dañaron y nos apartaron de la presencia de Dios. Pero hoy, por la gracia del Señor Jesucristo, hermano, tenemos la oportunidad, por la palabra de Dios, por la palabra del Señor, hermano, de podernos santificar. Si el Señor llegó a nuestras vidas, el Señor obró en usted, obró en mí, es para que un día estemos delante de su presencia, así como un día estuvimos, hermano, en la eternidad. Levítico capítulo 20. Alabamos a Cristo Jesús. Y la recomendación del Señor, pues ahorita vamos a leer aquí. Mire, cuando el Señor les dejó la ley a su pueblo Israel, pues nosotros no sabíamos de esto, mucho menos en aquel tiempo que ni siquiera habíamos nacido, pero hoy por la gracia de Dios la tenemos aquí para poder escudriñarla y leerla y poder aprender de Dios. Amén. Capítulo 20, versículo 26.
Dice aquí: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo. Y luego, esta parte es algo muy especial, hermano. Y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Llega el Señor a nuestras vidas, quizá ya con un deterioro muy fuerte en cuanto al pecado en cada uno, pero el Señor viene a apartarnos de los pueblos. Me preguntaba una persona el otro día, me decía: entonces, hermano, es que tenemos que estar en un cuarto ahí sin salir, o cómo es eso, hermano. Evangelio según Juan, capítulo 17. Alabado sea Cristo, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. El Señor es nuestro guardador, hermanos. Sí, amén, aleluya. Nosotros somos luz, luminares en esta generación maligna y perversa, según la Escritura, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Capítulo 17, versículo 14. Amén. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué les había dado, hermano? ¿Y qué nos ha dado a nosotros? Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo dice el 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén, hermanos. ¿De qué es lo que quiere que nos guarde el Señor? Del mal. Dice el 16: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O en otras palabras, no practicamos lo que se hace en el mundo, o conforme a las cosas de este mundo. Ya no, hermano. Y lo dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios santifica, hermano. Ella nos va enseñando de lo que Dios quiere que nos apartemos. ¿Estamos de acuerdo? La palabra nos enseña lo que es malo, lo que no conviene y lo que conviene también. Entonces empieza a trabajar el Señor en nosotros por su palabra, quitándole a cada uno de nosotros lo que no es agradable a Dios. Y de esa manera, hermano, nos va santificando, nos va limpiando y va haciendo la obra en cada uno de nosotros, hermano. Aunque estamos en el mundo, sí, pero no somos el mundo. O no practicamos las prácticas del mundo. Ahora practicamos las cosas de Dios. Ahora nos santificamos en su palabra. Nos instruimos en su palabra, en su enseñanza. Y esto, hermano, es lo que ha obrado para santificación en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su grande amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. La santificación, hermano. Dios nos ayude cada día. Amén, gloria a Dios. Si nosotros, hermanos, si la palabra de Dios no hubiera llegado a nuestras vidas, nosotros practicaríamos la injusticia. Estuviéramos en el error, haciendo muchas cuestiones, quizá algunos fornicando, quizá otros adulterando, otros en la idolatría, otros
como dice la Biblia, afeminados o homosexuales, hermano. Otros robando, otros siendo avaros o borrachos o maldicientes o robadores, hermano. Todo eso sin el conocimiento de Dios. Pero llega Cristo, hermano, por su palabra y empieza a enseñarnos a cada uno de nosotros las cosas que son correctas, hermano, y nos ayuda para irnos santificando. Y esto, hermano, miren qué bonito, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? En un niño no hay injusticia, ¿verdad, hermanos? En un niño no hay todos estos pecados que vamos a leer realmente, hermano. Y si no volviéramos a ser como un niño, no podríamos entrar al reino de Dios. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Dice, no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense qué bonito el 11, hermano. Y esto erais algunos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios llegó a sus vidas, que nacieron de nuevo, ¿sí, hermanos? Fueron limpios, fueron lavados, fueron santificados y justificados en el bautismo en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bueno, dice, y esto eras algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que hace Dios, hermano, o que ha hecho Dios en muchos, y le damos la gloria a Dios por ello. Pero yo le sigo pidiendo al Señor que me siga ayudando, hermanos, porque mientras que estamos en esta condición humana, siguen muchas cosas, hermano, queriéndonos atrapar. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos ha guardado por su misericordia. Pero yo quisiera, hermano, volver a donde no había esto, hermano. Yo también, aleluya. Estar un día con el Señor, siendo santos, sin mancha, sin contaminación, sin nada que perjudique o dañe, y que aparte de la presencia del Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo por todo su amor. Primera carta a los tesalonicenses, hermano. Capítulo 5. El Señor, hermano, dice que llamó a su pueblo, a sus siervos, hermano, para apartarlos de todos los pueblos. Por esa razón, hermano, de que hay muchas cosas que no son agradables a Dios, que se practican en este mundo, y que Dios viene a ayudarnos a que las dejemos, a limpiarnos, a santificarnos por medio de su palabra, con las enseñanzas y con lo que nos habla, para que podamos ser un día, hermano, santos delante de su presencia. No lo vamos a hacer nosotros, por eso estamos leyendo que por su palabra, porque Él, hermano, lo puede hacer, es por eso que estamos leyendo esto. Capítulo 5 dice, versículo 20.
2. Amén. Gloria a Dios. Apartaos de toda especie de mal. Esa es la enseñanza, hermanos, amén. Y dice, y el Dios de paz os santifique en todo o por completo, para que todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero o completo, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Dios, hermano, en su plan divino, lo va a hacer si nosotros disponemos nuestras vidas. El consejo es: apartaos de toda especie de mal. Claro, el 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Y el Dios de paz os santifique por completo en todo, hermano, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que el Señor siga ayudándonos, que nos siga perfeccionando, Amén, aleluya. nos siga limpiando de lo que falta, hermanos, para que un día podamos estar delante de su presencia santos como Él quiere. Fiel es el que os ha llamado, hermanos, así está escrito, el cual también lo hará. Si nosotros hacemos esto, hermano, tendremos bendición. Primera carta de Pedro, ya vamos terminando. Amén. Gloria a Dios. Está escrito, hermano, que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde, hermano? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por la palabra, hermano, que llegó a nuestras vidas, hemos sido engendrados como nuevas criaturas, como primicias, dice la Biblia, de sus criaturas, hermano. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Capítulo 1, versículo 13, dice: por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia que os ha presentada cuando Jesucristo os es manifestado. El versículo 14 dice: como hijos obedientes, hermano, no conformándonos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación o en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Versículo 22: habiendo purificado, ¿qué, hermano? Vuestras almas, ¿por qué medio? En la obediencia de la verdad por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimientos, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Versículo 23: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios,
que vive y permanece para siempre. Capítulo 2, versículo 1. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead que, hermano, como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño o no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué, hermano? Para salvación. Alabamos al Señor Jesús. Si queremos nuestra salvación. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿De qué nos ha salvado el Señor, hermano? ¿De qué ha venido a salvarnos el Señor? La paga del pecado es muerte, hermano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que ha hecho el Señor. Sí, amén, gloria a Dios. Quiere limpiarnos, quiere quitarnos, hermano, todo lo que no le agrada y además que daña nuestras vidas. Los corajes dañarán, hermano, todo eso daña o no daña. Las envidias, ¿sí, hermanos? Ya no le estoy diciendo ya pecados como el adulterio, la fornicación, todo eso. Eso ya dice que nosotros ni cenobre o septención esto, hermano, como conviene a santos. Pero hay cosas, hermano, que piensa uno que no le dañan, hermano, y sí. Digo, puede haber algo ahí en nuestro corazón que nos está afectando, dañando. Pidámosle al Señor que quite todo lo que no está bien, que nos siga santificando, que nos siga limpiando, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, cual también lo hará, si usted y yo nos ponemos en sus manos. No lo va a hacer el hombre, lo va a hacer el Señor. Él tiene todo el poder y lo sabe hacer muy hermosamente, hermano. Él se ha glorificado en su palabra en esta noche. Amén.